¿De eso se pueden conseguir de eso, la forestal? ¿Cuántos años tiene la forestal ya? No el grupo. La forestal se fundó, comenzó a producir, mejor dicho, en el año 1906. Y lo que recuerda este libro Sí. es las grandes huelgas del periodo 19-21, o sea, hace 100 años que en la forestal se produjo la rebelión obrera más grande de la historia de la provincia. Mirá vos. 100 años. 100 años, La exactamente. primera huelga comenzó en julio del año 1919, la segunda huelga comenzó el 13 de diciembre del año 1919 y la tercera huelga en realidad no fue una huelga, fue un locao patronal que después del triunfo de la primera y la segunda huelga, la forestal tomó la decisión de descabezar ese gran movimiento, si querés, hasta que tuvo hasta carácter revolucionario, dado que las huelgas participaron obreros armados frente a la Gendarmería Volante, que era un órgano represivo que había sido creado durante la gobernación de Mosca a pedido de la forestal, que le había dicho que quería que un ejército propio. Bueno, Sí. y Mosca firmó un decreto y así nació la Gendarmería Volante. La Gendarmería Volante ocupó las fábricas durante la segunda y la tercera huelga, y en la tercera huelga se produjeron enfrentamientos que acabaron con la vida de 600 trabajadores. Por eso decimos que fue la huelga más importante de la historia de Santa Fe. Sí, pero igualmente en esa época a nivel país se producían muchas huelgas, mucho movimiento Claro, obrero, mucha represión también de parte efectivamente, del Estado con los... una de las causas de los estallidos obreros de ese año, y de esos años, mejor dicho, tuvo mucho que ver con la Revolución Rusa. Claro, Ya que en exactamente. 1917, luego de la Revolución Rusa en el mundo, comenzó un auge de luchas obreras muy importante que en Argentina se expresaron o alcanzaron su pico de máxima intensidad en los levantamientos de los talleres Bacena, ¿te acordás? Sí, La Patagonia Rebelde y claro. la Forestal. O sea, entre 1919 y 1921 fueron los años de mayor intensidad de lucha obrera de la historia argentina. 2.500 obreros muertos en esos 3 años. Una locura. Era tal la preocupación de las clases dominantes que cuando estalla la segunda huelga de la Forestal, el 13 de diciembre de 1919, la Nación titula Un soviet en el Chaco santafesino. Qué bárbaro. O sea que el ejército nacional era empleado de los dueños de las... La forestal, claro, la forestal nace por decreto del gobernador Mosca, que después fue el que acompañó a Tamborini en la fórmula de la Unión Democrática en 1946, que enfrentó a Perón, y a cambio la forestal se decidió a pagar, comprometió a pagar, con el argumento de que el presupuesto ya estaba aprobado, Claro. pagaba de su bolsillo a la Gendarmería Volante, que en la teoría era un cuerpo oficial, como Sí. si fuera una policía provincial, pero que después la empresa abonar su sueldo pasó a recibir no las órdenes de los superiores de Santa Fe, sino No, directamente de la los gerentes. forestal. Qué locura, qué bárbaro. Bueno, entonces para ubicar a la gente, la forestal sería la Patagonia Rebelde santafesina. Exactamente. Ahí está. Exactamente. Ahí está. Y en el libro también decimos otra cosa Sí. que es interesante, y es lo siguiente, o sea, la forestal provocó un genocidio ambiental de proporciones, y ese genocidio continúa, lamentablemente continúa en la actualidad, Sí, sí, sí. con la multiplicación de las mega represas, Claro. con la Sí, la sí, expansión de la frontera agrícola, con el fracking en Vaca Muerta, con la minería a Sí, cielo la abierto. violencia pasa por otro lado. En su momento, la violencia también pasó, ¿por qué? Porque se acabó con el quebracho Colorado. Mm. Pero, o sea, se provocó un genocidio que inclusive trajo o conllevó un cambio de clima en todo el centro del país.
Pero, digamos, ese genocidio ambiental continúa lamentablemente en la actualidad.